Buenas noches, estimados estudiantes. La sesión del día de hoy la vamos a dedicar al estudio de la red neuronal perceptrón. Este acápite es exclusivamente para este tipo de red neuronal, el perceptrón. Después del perceptrón está el perceptrón multicapa, ¿sí? Y encima vienen otro tipo de redes neuronales, ¿no? Una exclusiva para cada tipo de problema, ¿no? El perceptrón simple es la base de toda red neuronal artificial, por eso es la que vamos a ver el día de hoy. Hablemos de Frank Rosenblatt. Es uno de los creadores, ¿no?, de las redes neuronales artificiales. Él ha creado muchas variaciones del perceptrón. Una de las más simples es la red en la cual los pesos y el bias son entrenados para producir un vector de salidas deseadas, cuando se le presente un correspondiente vector de entrada. La técnica de entrenamiento usada es la llamada regla de aprendizaje del perceptrón. Entonces, los perceptrones están especialmente preparados para resolver el problema de clasificación de patrones. Son redes rápidas y confiables para problemas que pueden resolver. Son base para el entendimiento de la operación de redes más complejas, ¿ya? Ahora, hablando del modelo neuronal del perceptrón. Una neurona perceptrón que usa una función de transferencia escalón o Hartley se muestra en la figura, ¿no? Tenemos los datos de entrada, ¿sí?, que son los P sub 1 hasta P sub R, donde R es el número de elementos del vector de entrada, ¿no? Pueden ser 100, pueden ser 5, ¿no? Depende al problema que queramos resolver. Luego, tenemos los pesos, ¿sí? Los pesos que vamos a ir dando, ¿no? Ahora, en la segunda, tal vez en la capa oculta, como se lo denomina, tenemos la función de transferencia, que en este caso es la Hartley, que va a ser la multiplicación de las entradas por el peso más el bias, ¿no? El bias, que es esta B, es aleatoria, ¿sí? Yo al inicio, mi red neuronal va a poner un dato aleatorio al bias. En base a esta función de transferencia, va a poder determinar si la neurona se activa o se inhibe, ¿no? Entonces, este es el modelo neuronal del perceptrón, ¿ok? Siempre, como les dije, va a tener unos datos de entrada, ¿no? Y la salida, que es A, ¿ok? Esa salida la voy a comparar con la salida deseada. Cada entrada externa tiene asociado un peso, ¿no?, como habíamos denominado W, ¿sí? J sub I, en el caso de que tenga dos, ¿cómo lo diríamos? Dos datos de entrada, ¿no? J y I. Y la suma del producto de los pesos con las entradas que pasan por la función de transferencia escalón o Hartley, que también cuentan con una entrada de 1, representando el bias, ¿sí? La función de transferencia escalón, tal como se puede observar en la figura, retorna un 0 o un 1, ¿sí? Después de poder procesar a través de la función de transferencia, en este caso Hartley, el resultado va a ser o 0 o 1, ¿sí? De acuerdo a la función de transferencia y al problema que yo quiera resolver, voy a escoger qué función de transferencia voy a utilizar, ¿no? Tal vez necesito 3 valores, ¿no? Menos 1, 0 y 1. Entonces voy a escoger otra función de transferencia. En este caso, la función de transferencia Hartley solo me entrega valores positivos o negativos, nada más, ¿no? O bueno, ceros y unos, ¿no? O como conoceríamos, verdadero y falso, nada más. Entonces, hablemos de la arquitectura. La red del perceptrón consiste en una sola capa de S neuronas de perceptrón conectadas a las R entradas, ¿sí? Hablemos de la cantidad de entradas, ¿no?, que están denominadas por R, a través de un conjunto de pesos, ¿sí? Pesos, que están representados por W y sub J. El índice I y J indican que el peso W, JI, es la conexión entre la entrada I y a la neurona perceptrón J, ¿ok? En este caso es una neurona, ¿no?, la que tenemos acá.
Entonces, en esta figura, ¿sí? Tenemos la capa de entrada, los datos de entrada, la capa 1, que normalmente es oculta porque se está haciendo ahí las operaciones, y la salida, ¿no? Entonces tenemos los datos de entrada R, tenemos también los pesos, ¿sí? Los pesos de cada entrada asociada a la neurona. Tenemos el bias, que en este caso va a ser 1, y tenemos los datos que van a llegar a la función de transferencia y la salida, ¿no? Las neuronas de salida, ¿ok? Ahora, ¿cómo vamos a obtener la salida a sub 1 o A1? A través de esta función, ¿no? Hadley, donde multiplica las entradas por el peso, ¿sí? De los datos de entrada por P sub 1 y los que vayan a tener, y más el bias, ¿no? Más el bias. Donde R es el número de elementos de entrada, ¿sí? S sub 1 o S1 es el número de neuronas en la capa 1, ¿no? Ahora, las neuronas es de acuerdo, ¿no? a nuestro problema, al problema que vayamos a resolver. Este ejemplo solo es de una neurona. Bueno, una vez teniendo la arquitectura de la red neuronal, debemos hablar de las reglas de aprendizaje. Los perceptrones son entrenados con ejemplos de comportamiento deseado, como les decía, ¿no? Yo le doy las entradas y la salida que quiero obtener. El comportamiento deseado se resume en un conjunto de pares, entrada y salida, ¿no? Donde, aquí tengo, ¿no? Tuplas también se las denomina. Las entradas representadas por P y las salidas representadas por T, ¿no? A cada entrada su salida. Entonces, donde P es una entrada a la red y T es su correspondiente salida deseada u objetivo. El objetivo es reducir el error que en la diferencia, ¿qué es la diferencia entre la respuesta de la neurona A y el vector T de salidas deseadas? Entonces, no tiene que haber, o si va a haber un error entre la salida deseada y la salida entregada por la red, debe ser mínimo, ¿no? Entonces, el objetivo es ese, reducir al máximo el error. La estructura de la conexión del perceptrón es de alimentación hacia adelante y con 3 capas, ¿no? La primera capa es una memoria en la que se almacenan los datos sensoriales. Los elementos de la primera capa son conectados totalmente arbitrariamente a los elementos de la segunda capa, llamada la capa oculta. Entonces, la primera capa, ¿sí? Es como los datos de entrada, ¿sí? La segunda capa va a ser la llamada capa oculta, donde están la función de transferencia y las operaciones que debe hacer para entregar una salida. Cada neurona de esta capa combina la información que viene de diferentes elementos, sensores, y representa un posible patrón. Las neuronas de esta capa son totalmente conectadas a las neuronas de la capa de salida, llamada capa perceptrón. Los pesos entre la capa de entrada y la capa de salida son hallados. Esto porque usualmente son 2 capas, son representadas gráficamente, y esta es la razón de por qué los perceptrones a veces son llamados redes de capa singular, ¿no? Tomando en cuenta solo la capa oculta. Las limitaciones que tiene este tipo de red neuronal son, primero, las salidas solo toman 2 valores, como les decía, 0 o 1, debido a la función de transferencia, ¿no? El Harley. Segundo, los perceptrones solo clasifican problemas linealmente separables. Entonces, como habíamos dicho, ¿no? El perceptrón es la red neuronal básica para poder entender los siguientes modelos de redes neuronales. La gran limitación es que solo se va a aplicar a problemas linealmente separables, es decir, que puedan ser separados por una línea, ¿ok? Ahora, vamos a ver un ejemplo más adelante de esto. Veamos el perceptrón en MATLAB, ¿sí? Un perceptrón se crea con la función newP, ¿ok? Entonces, voy a almacenar en una variable, en este caso net, la función newP, donde voy a mandar como argumentos estos 2 valores, ¿no? PR y S.
donde PR es la matriz de R por 2 de valores mínimos y máximos del vector de entrada R, ¿ok? Los valores mínimos y máximos de mi vector de entrada. Y ese es el número de neuronas, ¿no? Comúnmente la función de transferencia Hartlib es usada en los perceptrones, por lo que esta función se asume por defecto, es decir, no es necesario ponerlo. Tendría que venir acá, ¿no? Pero como yo no lo pongo, asume que va a ser Hartlib, ¿no? Por defecto. Entonces, la regla de aprendizaje es el Learning y este otro, ¿no? Que es una variación. Tampoco se lo pone porque se asume por defecto. Entonces, con esta sentencia, yo ya creo mi red neuronal con el valor mínimo y máximo de mis datos de entrada y la cantidad de neuronas de salida, ¿no? Eso. Ahora, la simulación. Una vez creada la red neuronal con los valores mínimos y máximos, luego se debe hacer una simulación. La simulación del funcionamiento de la red neuronal se ejecuta con la palabra reservada sim. Voy a hacer la simulación en la variable A, ¿sí? Donde voy a tener el resultado de la simulación. Y voy a mandarle la red neuronal que anteriormente estaba en la variable net y los valores de entrada, que son P, ¿no? Entonces, net es la red perceptrón creada anteriormente. P son los patrones de prueba para la simulación. Y A es el resultado de la simulación, ¿no? Entonces, con estas simples sentencias puedo hacer la simulación ya del entrenamiento de la red neuronal. Además de eso, MATLAB me brinda, como ya habíamos visto en la clase anterior, las gráficas, ¿no? Para poder entender mejor los problemas. Para poder obtener gráficas del perceptrón, se utilizan las siguientes opciones. Plot PV, que grafica un perceptrón con los vectores de entrada y de salida. Las entradas deben ser menores o iguales a 3 patrones para poderlos graficar. Plot PV, ¿sí? Que grafica los valores, bueno, este es un ejemplo, ¿no? Con los valores de entrada, que son P, y la salida deseada, que está en T. Plot PC, grafica una línea de clasificación tomando en cuenta los pesos y el bias, ¿no? Entonces, yo cuando quiera graficar, voy a enviar los datos del peso y del bias. Y me va a graficar una línea, o va a graficar una línea de clasificación de estos valores. Entonces, veamos un ejemplo de perceptrón, la función OR. Asociado al problema de la función OR se tiene la tabla de verdad, donde 1 es verdadero y 0 va a representar a falso, ¿sí? En esta tabla de verdad, donde tengo los valores P1 y P2 como entradas, y el resultado de la función OR está almacenada en T, ¿no? Y tengo, ¿no? Los valores, solo cuando son ceros, los valores de entrada me va a entregar 0. Y en todos los demás casos me va a entregar 1, ¿ok? Entonces, en la tabla de verdad se observa que hay dos clases, ¿no? Dos clases de respuestas. Por un lado, la clase 1, representado por este cuadrado, y la segunda clase, representado por el círculo. Corresponden a las salidas de la función OR para 4 patrones, ¿no? También se distingue un aprendizaje supervisado, ya que se tiene la tupla P y T, ¿no? O sea, los valores de entrada o los patrones de entrada y las salidas deseadas. Por lo tanto, esto lo vuelve una red neuronal de tipo o que tiene un aprendizaje supervisado, ¿ok? Ahora, ¿qué es esto de la separabilidad lineal? El teorema fue propuesto por Rosenblatt y es utilizado para ver la separabilidad lineal de las clases del problema. Debido a que la función OR presenta una separabilidad lineal clara, ya que las clases pueden ser separadas, ¿no? Por una línea o por un hiperplano, entonces el modelo a utilizar sería un perceptrón simple con dos entradas, P1, P2 y una salida, ¿no? La salida puede ser A o T, ¿no? Como lo estaba en el anterior gráfico. Ahora, esto se entiende, ¿no? El problema de la separabilidad, es decir, yo tengo el valor acá, ¿no? Si es la entrada 0 y 0, el resultado va a ser 0.
Si es 0 y 1, el resultado 1. Si va a ser 1 y 0, el resultado va a ser 1. 1 y 1, el resultado va a ser 1, ¿no? Entonces acá, si tengo 0 y 0, el resultado va a ser 0, ¿no? Y 0 estaba representado por el cuadrado, ¿no? Entonces por eso lo he ubicado acá. Se puede, y en los demás resultados todo el resultado era 1, ¿no? 1 y 0, el resultado va a ser 1. Es decir, voy a poner un círculo ahí. 1 y 1, el resultado también va a ser 1. Y 1 y 0, o 0 y 1, el resultado también va a ser 1, ¿no? Viendo gráficamente, se pueden separar a través de una línea, ¿verdad? Pero hay problemas como el XOR, por ejemplo, que aquí viene también un cuadrado, ¿no? No se puede separar con una línea, ¿sí? Para ese tipo de problemas donde no se pueda separar con una línea, entonces se utiliza otra función o otro tipo de red neuronal, ¿no? El perceptrón solo se aplica a problemas que pueden ser linealmente separables, ¿ok? Entonces, como les decía, es el tipo de red neuronal básico para poder entender los siguientes, ¿no? En base a este, luego se va viendo el perceptrón multicapa, ¿no? Que con ese sí podría hacer la función XOR, ¿no? Ahora, las representaciones, ¿no? Ya que ya sé, ¿no? Ya sé que tengo dos variables de entrada, ¿sí? O dos datos de entrada, P1, P2 y la salida, ¿no? Entonces, lo siguiente a hacer es poder hacer las representaciones, ¿no? Tengo dos valores de entrada, P1, P2, ambos tienen asociados sus pesos. El bias va a empezar, como les decía, aleatoriamente, en este caso va a empezar en 1. La función de transferencia ya dada por el tipo de red neuronal que es el perceptrón, va a ser la función de transferencia Harlin a utilizar y la salida, ¿no? A. Este es un tipo de representación, pero también existe este otro modelo de representación, ¿no? Yo tengo los datos de entrada, que son 2, ¿sí? Ambos van a estar representados por P y voy a hacer mi cálculo, ¿sí? De los pesos y con el bias entra y hace una sumatoria, ¿no? Ese resultado va a pasar por una función de transferencia y me va a entregar una salida, ¿ok? Entonces, la función de transferencia, como les decía, por la capa de entrada es lineal, ¿ok? Pero acá no es necesario especificar. Y por la capa de salida es límite o escalón, denominado Harlin, ¿no? Entonces, acá esta es la función o la sintaxis o la forma de poder utilizar esta función de transferencia, ¿no? Involucrando a los pesos, a la entrada, los datos de entrada y al bias, ¿no? Entonces, esto lo voy a programar en MATLAB, ¿sí? Y vamos a ver qué resultado nos da. También tengo que las especificaciones del diseño en la función OR van a ser, el resultado va a ser 0 si P1 es 0 y P2 es 0, ¿no? Solo en ese caso. Y el resultado va a ser 1 en cualquier otro caso, ¿no? Esto estoy diciendo, ¿no? Va a ser 0 el resultado si P1 y P2 van a ser 0. Y va a ser 1 en cualquier otro caso, ¿no? Entonces, las especificaciones, y ya puedo hacer la implementación en MATLAB, ¿sí? Primero voy a describir un conjunto de 4 patrones, con 2 elementos para el vector de entrada y su correspondiente salida deseada, ¿no? Tengo los valores de entrada, ¿no? Estos son P1 y P2, y la salida deseada, ¿no? Luego voy a graficar estos valores, ¿ok? Bueno. Entonces, el ejercicio que lo van a hacer hasta el día viernes, ¿ya? Espero que para entonces puedan lograr instalar MATLAB, ¿ok? Entonces, MATLAB, al igual que otros lenguajes de programación, tiene el uso de estructuras, tiene el uso de variables, constantes, y al igual que otro lenguaje de programación, requiere práctica y requiere poder analizar cada variable y cada función propio de este programa, ¿no? Nosotros vamos a ver solo la parte de y eso, ¿no? La parte de la codificación de lo que son los arreglos, ¿ya?
En este caso tengo una matriz, ¿sí? La forma de representar una matriz, o en este caso un escalar, ¿sí? Es de la siguiente forma, ¿no? Y le doy el valor y directamente ejecuta, ¿no? Tengo acá mi editor donde pongo todos los datos, ¿sí? Y voy a almacenar en variables, ¿no? Las variables, inmediatamente yo haga correr el programa, ¿sí? Lo ejecute, va a ir a almacenarse, ¿no? En el workspace. Y tengo, ¿no? Acá, si notan, si no quiero que se ejecute en la ventana de comandos, ¿sí? O si no quiero que se ejecute en el terminal, lo que yo voy a poner es punto y coma, ¿no? Y ya no se ejecuta. Y si quiero que se ejecute de manera interactiva, entonces no pongo punto y coma, ¿no? Entonces aquí pongo punto y coma y ya no me muestra el valor, ¿no? Entonces esto es para almacenar un valor. Puedo también hacer uso de matrices, ¿no? Tengo los siguientes valores de una matriz. Separados por espacios, los valores, ¿no? Y usando lo que son los corchetes, ¿no? Para poder especificar qué es una matriz o un arreglo, ¿no? Entonces, de la misma forma, no pongo punto y coma para que se ejecute al tiempo y tengo la siguiente matriz, ¿no? Tengo la matriz A con los siguientes valores, ¿ok? También tengo la opción de poder sacar matrices transpuestas, ¿no? Entonces también lo voy a ejecutar y inmediatamente lo transpone, ¿no? Y se pueden hacer muchos ejercicios con matrices. MATLAB significa laboratorio de matrices, así que es un software matemático muy potente para hacer problemas matemáticos, ¿no? Algebraicos o como quieran utilizarlo, ¿no? En el área de la matemática. Entonces, ya viendo esta parte de los arreglos, cómo es que puedo hacer uso de los mismos, lo que voy a hacer es poder codificar, ¿sí? Mi red neuronal para poder representar la función. ¿Qué función estamos haciendo? La función OR, ¿no? Entonces me pide poder almacenar los valores de entrada, ¿sí? Tengo P1 y P2. No voy a hacerlo de diferente o en diferentes variables, ¿sí? Como habíamos visto en los gráficos, tengo solo un valor de entrada, ¿no? Acá, un valor de entrada. Y mi valor de entrada va a ser P. P con los valores de un valor de entrada y el otro valor de entrada, ¿no? O como yo lo conocía, P1 y P2, ¿no? Ahora, estos valores, ¿de dónde estoy sacando? Estos son, ¿no? P1, 0, 0, 1, 1. P2, 0, 1, 0, 1, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a codificar acá. Y voy a decir que tengo mi variable de, mi matriz de datos de entrada, ¿cómo eran? Era 0, 0, 1, 1, ¿no? Entonces tengo 0, 0, 1, 1. Voy a separar por punto y coma la siguiente línea, ¿sí? Ahora, pues, estos valores que estoy separando por espacio, puedo separarlos también por coma, ¿no? Pero para mí es más fácil poder separar solo por espacios. Entonces tengo los valores P1, ya tengo acá. Y voy a hacer con P2, 0, 1, 0, 1, ¿no? 0, 1, 0, 1. Listo. Tengo mi variable o mi matriz de entrada, ¿no? Luego me dice, no lo voy a mostrar, codifique la variable o los datos de salida, ¿no? De salida esperada. Para la función OR, tengo esta salida, ¿no? Cuando va a ser 0 y 0, 0 y los demás 1. Entonces voy a también codificar, voy a programar mi vector de salida, ¿no? ¿Cómo era? 0, 1, 1, 1. Listo, ¿ok? Ahora voy a limpiar esta pantalla con el comando CLC y ya está de nuevo en blanco. Después de eso me dice poder graficar, ¿no? Es lo que me decía. Grafique con plot PV los valores de entrada y de salida, ¿no?
Entonces voy a graficar plot pb, ¿sí? ¿Así era? Aquí está, plot pb, y le mando la variable de entrada y de salida. No sé por qué se han abierto dos. E y T. Listo, esto sí voy a querer que se ejecute. Entonces me muestra, ¿no? El gráfico, ¿sí? Con los datos de entrada, ¿sí? Van a ser, ¿cómo era? 0 y 0. El resultado 0, ¿no? O en este caso es 0 de acuerdo a la función y unos para los demás valores, ¿no? Esto es lo mismo que yo lo veía acá. Acá, ¿no? Si se dan cuenta, me está graficando la función OR, ¿no? Los unos, ¿sí? Tengo como positivo, y los, bueno, el 0, ¿no? El valor de 0 que lo tengo acá. ¿Ok? ¿Sí? Hasta el momento solo he puesto los valores de entrada, que son P, T, y luego he graficado. Nada más, solo eso he hecho, ¿no? Esto ni siquiera es una red neuronal todavía, ¿no? Porque a partir de qué sentencia era que creaba mi red neuronal, a partir de new P, ¿no? Estoy creando una nueva red neuronal de tipo perceptrón, ¿ok? Entonces ahora voy a poner en la variable net, voy a poder programar mi red a través de la función newp, y voy a colocar los valores, ¿no? Me dice, esto lo voy a ampliar para poderles explicar mejor. Me dice, tengo los valores de entrada y la salida deseada. Ok, hasta ahí todo bien. Net, ¿sí? Va a crear una nueva red neuronal, ¿no? Con esta sentencia, newp, ¿sí? Ahora, esta es la sintaxis, ¿no? Que normalmente se maneja. La que está en plomo debería ser, la sintaxis correcta debería ser, dice, net igual a newp, pr y s, ¿no? Anteriormente habíamos dicho que pr, sí, es la matriz o la matriz de entradas con los valores mínimos y máximos, ¿no? Para la entrada. Y s, ¿no? S, que representa el número de neuronas con las cuales se va a trabajar en la red neuronal. TF, ¿sí? Que es la función de transferencia. Por defecto habíamos dicho que es la Harlim, que no es necesario anotarla. Y LF, que es la función de aprendizaje, que por defecto es la LIERP, ¿no? Y devuelve un nuevo perceptrón. Toda esta línea devuelve un nuevo perceptrón. Entonces, ya habíamos dicho que la función de transferencia y la función de aprendizaje no es necesario utilizarla porque para cualquier perceptrón va a utilizar la misma función Harlim y la misma función de aprendizaje, ¿no? Entonces voy a anotar esto. Se entiende, ¿no? ¿Por qué tengo 0 y 1 acá? 0 y 1 acá. Estos son los valores mínimos y máximos de mis datos de entrada, ¿no? Desde mi primer dato de entrada, el mínimo es 0, el máximo es 1, por eso está acá, 0 y 1. Y de esta otra variable de entrada que es P sub 2, tengo mi valor mínimo que es 0 y mi valor máximo que es 1, ¿no? Y la cantidad de neuronas, 1. Con una neurona se va a trabajar, ¿ok? Ok, ya, ahora hagamos, ¿no? Valores mínimos, máximos y la cantidad de neuronas, ¿no? Entonces era new P, pongo valor mínimo 0 y máximo del primer valor de entrada que es P sub 1, ¿no? De esto. Mínimo y máximo. Igual del otro. Mínimo y máximo. Después, ¿qué tengo que poner? La cantidad de neuronas que voy a utilizar. Y voy a utilizar una neurona, ¿no? Y ya está. Entonces me dice que con esta sentencia
yo voy a generar, ¿no? Me devuelve un nuevo perceptrón. Entonces, con esta sentencia voy a ejecutar. Vamos a denominarla, está bien, net, ¿no? Y ya la ejecutó. Y aquí está, ¿no? Mi net. Aquí ya está mi nuevo perceptrón. ¿Ok? Tengo los valores mínimos, los valores máximos. Ahora, después de eso, ¿qué debo hacer? Acá, ¿no? Posteriormente se simula la red para ver el estado de los pesos. Entonces voy a simular en la variable A, ¿sí? A través de la palabra o de la función sim, voy a enviarle la nueva red que he generado, que está en net en este caso, y los valores de entrada. ¿Ok? Veamos. Entonces va a ser A igual a sim, donde le envío la nueva red y los valores de entrada. ¿Sí? Entonces veamos. ¿Ok? Entonces esto yo lo voy a ejecutar. Y ya está, ¿no? Ya está simulando. ¿Ok? Está simulando los valores mínimos con los valores mínimos y máximos que viene a estar dentro de la variable net, ¿sí? Mi nueva red neuronal y la entrada, ¿no? Ahorita me está entregando este resultado, ¿no? Veamos ahora qué sigue. Luego me dice, debo de hacer el entrenamiento, ¿no? Que va a modificar los pesos, ¿ok? Ahora, el entrenamiento de la red neuronal lo voy a hacer a través de la función train, ¿ok? Le voy a mandar el nuevo perceptrón generado, ¿sí? Por si acaso ahorita no es que ya me esté entregando el resultado, ¿no? Porque igual son datos que no están de acuerdo al resultado que yo espero, ¿no? El resultado que yo espero es 0, 1, 1, 1. Pero no, simplemente aquí me ha simulado la red neuronal con las variables, con los datos de entrada, nada más, ¿no? Y me está sacando que tengo una red neuronal que acepta 4 entradas, ¿no? Estos valores ahorita no representan nada porque simplemente es una simulación. Luego de esto tengo que entrenarlo, me dice, ¿no? Para poder entrenar a la red, le voy a enviar mi perceptrón, los datos de entrada que están en P y la salida deseada que esté en T. ¿Ok? Entonces voy a anotar estos datos. Net. ¿No? Puedo utilizar otra variable también, ¿no? Yo voy a utilizar esta. Tengo net igual a entreno, ¿sí? Pero le envío la nueva red neuronal, le envío los datos de entrada y le envío los datos... ¿qué pasó? Los datos de entrada y la salida deseada. ¿Lo ve? Es lo que estoy haciendo. Lo voy a ejecutar. Y ya, me está diciendo los valores son estos. No estoy entrenando la red todavía. Luego me dice, pueda graficar, ¿no? Si quieres, lo graficamos, ¿no? Entonces, con esta sentencia voy a graficar. ¿Para qué me servía este plot PC? Para graficar los pesos y el bias, ¿no? El bias en este caso va a ser 1. El bias inicialmente es aleatorio, ¿ok? Y la función que tiene es poder modificar los pesos para que se adapten a la salida deseada, ¿no? Entonces, a ver, veamos qué me sale en el gráfico. Esta es, ¿no? Primero veamos este gráfico. Este gráfico me entrega por el entrenamiento, ¿sí? Me está diciendo que esta es mi red neuronal, donde tengo una capa, ¿sí? Una capa. Tengo 2 datos de entrada, ¿ok? Tengo además los pesos, el bias, ¿no? Y la función de transferencia Harlin. Y la salida, ¿no? La salida, una salida, ¿ok? Y es, ¿no? Aquí tengo solo un valor para la salida que esté. Luego,
tengo la cantidad de iteraciones que ha hecho, ¿no? O la cantidad de épocas lo denominan, ¿no? Si ha hecho 3 iteraciones. ¿En qué tiempo? Me dice, y con esto ha terminado de entrenar a la red. Entonces, el resultado, ¿sí?, de esta sentencia, habíamos dicho que me grafica una línea, ¿no?, una línea de clasificación con los pesos y el bias, ¿no?, tomando en cuenta los pesos y el bias. Y a mi gráfico anterior, donde tenía mis unos, ¿sí?, y mi valor 0, le ha puesto esta línea, ¿no?, donde puedo comprobar que sí es linealmente separable, porque a partir de esta línea tengo los valores unos y a partir de esta línea para abajo tengo los valores ceros, ¿no? Entonces, eso es lo que se ha hecho, ¿ok? Ahora, pero veamos si el resultado es, pues, el esperado, ¿no? Ya tengo el entrenamiento y además el gráfico, y ahora voy a ver la simulación de la red para ver el resultado del entrenamiento con esta misma sentencia, ¿no? Inicialmente yo había lanzado esta sentencia y este es el resultado, ¿no? 1, 1, 1, 1. Entonces ahora veamos qué resultado me da. A ver si he aprendido. A sim, le voy a enviar la red neuronal y los datos de entrada, ¿no? Entonces, voy a hacerlo correr. Ok, me da estos datos y este es el resultado, ¿no? Entonces, se dan cuenta que ya hay el valor que ya me entrega, es el que yo espero, ¿no? Es el valor de t. Eso es lo que me está entregando. Y se puede decir que ya la red ha entrenado y ha aprendido, ¿no? Porque con los valores de entrada que inicialmente me estaba dando puros unos, ¿no?, con el resultado de la simulación, con el entrenamiento, tomando en cuenta los pesos y el bias, ya ha aprendido la red y me ha entregado la salida que yo esperaba. ¿Ok? ¿Se ha entendido, chicos? Y es todo lo que hace, ¿no? Es todo lo que hace la red neuronal. Esta es una red neuronal súper sencilla y básica, ¿no? Es como una, ¿cómo les digo? Es un ejemplo básico, ¿no? Donde yo le doy mis entradas deseadas, mi salida, la salida que espero, luego creo la red, muestro los resultados, lo entreno, ¿sí? Lo entreno y luego muestro de nuevo los resultados, ¿no? Es todo lo que hace una red neuronal. Ahora, para hacer problemas de clasificación predicción, como les decía, aquí va a cambiar, ¿no? Acá va a cambiar. Los valores de entrada van a ser, pues no va a ser un vector o una matriz, van a ser archivos. MATLAB puede leerte archivos en Excel, ¿no? Porque la mayoría de nuestros datos van a estar de años, ¿no?, de años en un archivo Excel para que MATLAB lo pueda leer, ¿no? Y nuestra salida deseada también, ¿no? Va a estar de acuerdo a la cantidad de datos que tenga, entonces me va a entregar. ¿Ok? Entonces, es lo que básicamente hace una red neuronal. Ahora, como habíamos dicho, ¿no?, este tipo de perceptrón o este tipo de red neuronal perceptrón solo se aplica a problemas simples, ¿no?, donde se pueden delimitar o clasificar lineal con una línea, nada más. En datos, en problemas como la función XOR, no se va a poder resolver con un perceptrón. Tenemos que utilizar otro tipo de red que es el perceptrón multicapa, ¿ok? Sin embargo, el perceptrón es muy utilizado para problemas también de clasificación, pero que no tengan esta particularidad, ¿no? Que no involucren esta excepción de la separabilidad lineal. Ok, ya habiendo visto lo que es el perceptrón, veamos ahora de manera aplicativa el teorema de separabilidad lineal. Vamos a ver el problema, las funciones lógicas de OR, AND y XOR. Ya hemos hecho una red neuronal básica para esta función, ¿no?, el OR. Ustedes van a hacer para el AND, ¿ya? Ahora, ustedes díganme, ¿se puede aplicar el perceptrón
simple para la función XOR, sabiendo que tengo este dato, ¿no? Para la función XOR. Tengo esto que ya lo había hecho, ¿no? Y que lo puedo separar linealmente, el problema del OR. Tengo también para AND, ¿no? Que es al revés, ¿no? Para los datos de AND. Las mismas entradas para OR, pero me va a devolver 1 cuando los P1 y P sub 2 van a ser 1. Entonces recién me va a devolver 1. Luego para todos los casos va a ser 0. Pero en el caso de XOR ya no es así, ¿no? Va a ser cuando es 0 y 0 me devuelve 0 y cuando es 1 y 1 me devuelve 1. Pero tengo estos otros dos valores, ¿no? Perdón, cuando sea 1 y 1 va a ser 0. En este caso XOR sería la lógica para iguales me devuelve 0, ¿no? Y para distintos me devuelve 1. Entonces ya graficando puedo ver que el problema del lógico XOR no se va a poder resolver con un perceptrón simple, ¿no? Porque aquí, ¿qué línea podría poner? ¿Qué línea, a dónde podría poner mi línea para que separe a esto, al conjunto de los cuadrados de los redondos? En OR no hay problema, en AND tampoco hay problema, pero en XOR, ¿dónde pondría mi línea para que separe? Tendrían que ser dos líneas, ¿no? Una línea acá, otra línea acá. Pero ya el uso, ya hablar de esas dos líneas, ya estamos hablando del perceptrón multicapa, ¿no? Entonces, para problemas que son sencillos, como el OR y el AND, sí puedo utilizar el perceptrón simple. Pero para este tipo de problemas, ya tengo que ampliar mi perceptrón al perceptrón multicapa. Ya. Entonces, como les decía, no hay separabilidad lineal para el lógico XOR. Ahora, las redes monocapa, ¿no? Como les decía, solo pueden resolver problemas con separabilidad lineal de este tipo, ¿no? No van a poder resolver de este tipo, peor de este otro tipo. Entonces, eso para que lo tengan claro, ¿no? Redes monocapa, que en este caso estamos viendo el perceptrón simple, solo va a poder resolver este tipo de problemas. Ok, ahora el algoritmo de entrenamiento del perceptrón. Tenemos ya, como habíamos visto, los datos de entrada, P sub 1, y los datos de salida, T sub 1, ¿no? P sub 2, T sub 2, y así hasta P sub Q, T sub Q. Tengo en este caso la inicialización aleatoria del bias y de los pesos, ¿no? Y las épocas, ¿no? En este caso, ¿cómo funciona el algoritmo? ¿Cómo es que llega a entrenar? Como ustedes han visto en MATLAB, ahorita es solo poner train y darle los datos de entrada, el perceptrón y los datos de salida y ya, solito se encarga, ¿no? Pero ¿qué está haciendo por dentro? Por dentro MATLAB está trabajando de esta forma. Agarra desde el número de épocas, ¿sí? En algunos casos que podemos introducir cuántas veces va a iterar esta red neuronal, va a agarrar, ¿no? Desde época 1 hasta n épocas, repetir el siguiente algoritmo, ¿sí? Este es un algoritmo que representa el algoritmo de entrenamiento, perdón, que repita algoritmo del perceptrón, ¿ya? Entonces, esto es lo que hace por dentro MATLAB. Y empezamos, ¿no? Vamos a empezar, valor de Q, ¿no? Valor de Q, desde 1 hasta Q, ¿sí? Mayúscula, repetir, me dice, ¿no? Primero el número de épocas, que es el número de iteraciones que va a repetir en la red, ¿no? El número de, ¿cómo les digo? Épocas, iteraciones, es como un ciclo, ¿sí? Va a repetir, o el número de épocas normalmente se lo manejan en cantidades de 100, 500, 1000 incluso, ¿no? Esto no lo notamos nosotros porque MATLAB por dentro está haciendo sus iteraciones, ¿no? Pero son grandes cantidades de repeticiones, ¿no? Que se utiliza para poder entrenar una red. Entonces, si yo voy a poner de 1 a 3 o de 1 a 5 o de 1 a 10, ¿no? Con datos realmente que son históricos, no me va a servir. Los datos que se manejan, como les digo, es de 100, 200, 500, 1000 y demás. Entonces, me dice, ¿no? Dentro de la cantidad de épocas, desde Q sub 1 hasta Q mayúscula, repetir. ¿Qué va a repetir? En una variable A, en este caso, A sub Q,
va a aplicar la función de transferencia Hartley, aplicando la multiplicación de los pesos por los valores de entrada, ¿sí? O por el valor de entrada, en este caso Q sub 1, ¿no? Para A sub 1 va a aplicar la función de Hartley y multiplicar el peso por P sub 1 más el bias, ¿ok? Luego de eso, ¿qué va a hacer? Va a calcular en una variable E que simboliza el error de la primera iteración o del primer valor de Q, que es E sub 1, igual a la salida deseada, en este caso va a ser T sub 1, menos la función de transferencia, ¿no? ¿Qué está haciendo acá? Está comparando la salida deseada con la salida que ha obtenido, ¿sí? Es la diferencia de estos dos valores va a ser el error obtenido, ¿sí? De este primer dato de entrada con su salida deseada. Después, lo que va a hacer la red neuronal es modificar. Va a modificar los pesos que están con W y el bias, ¿sí? Sumándole, va a sumar al peso, va a sumarle la cantidad del error por la variable de entrada, ¿no? Y en el bias, de la misma forma, va a sumarle el error calculado, ¿sí? Y de esa manera es que va a terminar el primer ciclo y luego el segundo ciclo. El primer ciclo, que son la cantidad de datos de entrada, y el segundo ciclo, que va a cumplir con la cantidad de épocas que yo vaya a programar. Cuando yo pongo esta sentencia, está haciendo toda la ejecución de este algoritmo, ¿no? Por cada valor de entrada, ¿ok? Eso quiero que entiendan. No tengo que programarlo yo, eso ya está por dentro, ¿no? Con la función train. Pero esto es lo que está haciendo. Está repitiendo, está obteniendo, de acuerdo a los valores de entrada y de salida, el error, ¿no? El error de la salida obtenida con la salida deseada, y ese error va a servir para modificar los datos de los pesos y del bias, ¿ok? De esa manera es como que les digo, ¿no? Es como, digamos, ya les estoy dando las respuestas, ¿no? Es como ustedes, les doy un examen base, digamos, y ustedes ya van entrenando, ¿no? A la respuesta o al inciso, a la primera pregunta, ¿qué inciso es? ¿No ve? Inciso B, ya. Segunda pregunta, ¿qué inciso es? Inciso C. Entonces, de esa manera es como tú ya sabes, te estás entrenando para hacer el examen, ¿no? Que, bueno, no sé si está bien o está mal si hacen eso, pero en este caso la red neuronal eso está haciendo. Con las respuestas correctas, está adaptando su entrenamiento a través de los pesos y del bias. Está sumando ese error. Lo que se ha equivocado lo está restando de la salida deseada, y eso lo va a ir sumando, ¿no? Estos dos valores, que son el peso y el bias, son los que ayudan a la red a entrenar y a entregarnos los valores que nosotros queremos, ¿ok? Y es simple, ¿no? Está obteniendo ese error a través del cálculo de lo deseado y lo entregado por la red neuronal. Hagamos un ejemplo del perceptrón, ¿ya? El reconocimiento de números, ¿ok? Considerando que los números desde 0 a 9 están representados mediante un código de 7 segmentos de un display de LEDs en cátodo común, entrene una neurona perceptrón para que reconozca a partir de ese mismo código los números pares, los números mayores a 5 y los números primos. Ese es el planteamiento del problema, ¿no? Me dice que tengo 7 valores, ¿no? 7 segmentos, ¿ok? Entonces, mis datos de entrada van a ser de P sub 1 hasta P sub 7. De hecho, tengo los pesos asociados a cada entrada, el valor del bias, que también va a estar en 1, la función de transferencia Hartley y la salida deseada o la salida que se va a obtener de la red neuronal representado por A, ¿no? Hagamos primero el planteamiento del problema, ¿ok? Entonces tengo los números pares, ¿sí?
me pide obtener como inciso A los números mayores a 5, como inciso B, y como inciso C los números primos. Habíamos dicho que tengo 7 valores de entrada. Estos valores, o bueno, este planteamiento me está hablando de un display, ¿no? De cátodo común, donde tengo 7 valores, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿ok? Ahora, para obtener, me dice, tengo los números de 0 a 9, ¿no? Para obtener el número 0, ¿sí? ¿Qué datos o qué voy a enumerarlos, ¿sí? Este va a ser A, B, C, D, E, F, G, ¿ok? ¿Cuáles tienen que estar prendidos y cuál tiene que estar apagado para poder formar un 0, ¿no? Y aquí me dicen, ¿no? Todos deben estar prendidos excepto G, para que se pueda ver en el display un número 0, ¿no? Hasta ahí está claro. Tengo que poder plantear el problema que me están dando en este tipo, en una matriz, ¿sí? En una matriz de valores de entrada, ¿ok? Porque es la única forma en la que puedo entregarle datos de entrada a la red neuronal, ¿no? Ya sea un Excel, ya sea una matriz, un vector, pero tengo que poder transformarlo, ¿no? Porque si yo voy a poner así, entregame números pares, no, pues entonces tengo que poder hacer el planteamiento del problema, ¿no? Y en este caso estoy utilizando 7 valores, ¿no? De los 7 valores quiero identificar cuáles van a estar prendidos y cuáles apagados para formar el número que me pide, ¿no? En este caso veo que G, ¿sí? El segmento G debe estar apagado para poder obtener 0. El siguiente, para poder obtener 1, ¿sí? El valor 1 en mi display, debe estar prendido, en este caso, B y C, ¿ok? Y todos los demás deben estar apagados, ¿sí? Está apagado A, está apagado D, está apagado E, está apagado F y está apagado G, ¿no? Para obtener el valor 1. Para obtener el valor 2, debe estar apagado C y debe estar apagado F, ¿no? Y entonces el display me va a mostrar el número 2. Lo mismo para el valor o para obtener el número 3, ¿no? Debe estar apagado F y debe estar apagado E, ¿no? Y eso lo estoy codificando en una matriz, ¿no? Para que estos sean mis valores de entrada, ¿ok? F y E están apagados para poder obtener 3, ¿no? Nos habíamos quedado en el número 3. Para poder obtener un 3 del display, sé que F y E deben estar apagados, ¿no? O en este caso en 0, ¿sí? 0 falso y 1 verdadero, ¿ok? O en mi caso, en el caso del ejemplo, 1 prendido y 0 apagado, ¿ya? Luego, para obtener el número 4, debe estar apagado A, E y D, ¿no? Y es lo que se representa en el 4, A, D y E. Para obtener el número 5 debe estar apagado B y E, ¿no? B y E. Para obtener el número 6, ¿no? En el display debe estar apagado B, y es el único que está en 0. Para obtener el número 7, ¿no? Deben estar prendidos A, B y C solamente, A, B y C, y todo lo demás apagado, ¿no? Para obtener el número 7. Para obtener el número 8, todos deben estar prendidos, ¿sí? Entonces todos están con valor 1. Y finalmente, para obtener el número 9, ¿sí? Debe estar apagado E, el segmento E, ¿sí? Y es lo que está en mi cuadro, ¿no? Ahora, ¿para qué he hecho toda esta codificación? Para poder reconocer a la entrada, ¿sí? A la entrada de los valores de A hasta G, sepa qué inciso es, sepa si es un número par, sepa que es un número mayor a 5, ¿no? Número par me va a entregar, en este caso 0, 2, 4, 6, 8, ¿no? Entonces, si van a ser estos patrones de 0, de 2, de 4, de 6 o de 8, entonces va a entregarme el valor o va a poder obtener
los resultados para el inciso A, ¿no? Números pares. Si van a ser números mayores a 5, es decir, 6, 7, 8, 9, ¿no? Entonces me tiene que decir que estos números 6, 7, 8, 9 son mayores a 5, corresponden al inciso B. Y los números primos, ¿no? Entonces, para poder codificarlo en una red neuronal, como les había dicho, tengo que tener mis entradas y mis salidas, ¿no? Entonces, para mi entrada, ¿sí? de valores con el número 0, voy a decir que tengo mi salida del inciso A, que van a ser salida de números pares, ¿ok? Me va a decir, ¿no? Para esta entrada, para la entrada 0, con esta cantidad o con estos patrones, me va a dar positivo. Para el número 1, negativo, ¿no? Para el número 2 me va a dar que sí, positivo es par. Para el número 3 que no, para el número 4 que sí, para el 5 que no, para el 6 que sí, para el 7 que no, para el 8 que sí, ¿no? Y para el 9 que no. Esta T sub A representa a los números pares, ¿ok? Está representado por esta solución, ¿no? Los números pares, de acuerdo a los valores de entrada que anteriormente ya había definido con mi display. Luego, el inciso B, ¿no? Me dice los números mayores a 5. Entonces tengo la salida deseada para este inciso, ¿no? Y los números mayores a 5 son 6, 7, 8 y 9, ¿ok? Los demás no son mayores a 5, ¿no? Y para los números primos, tengo que son números primos 2, 3, 5, 7. Los demás no son, por lo tanto están en 0. Entonces tengo 3 salidas deseadas, ¿ok? Voy a entrenar mi red para cada uno, para cada salida. ¿Se entiende? Hasta ahí este es el planteamiento del problema. Luego, teniendo ya los valores de entrada y salida, codificar ya no va a ser tan complicado. Entonces, una vez hecho el planteamiento del problema, lo siguiente que sigue es poder codificar, ¿no? A manera de resumen, la primera y segunda tabla. Diferenciemos, ¿ok? La primera tabla son de nuestros valores de entrada, eso se entiende. La segunda es de mis 3 valores de salida. Es decir, olvidémonos de T sub B y T sub C, ¿sí? Veamos solo T sub A. T sub A es el resultado esperado para este inciso, los números pares. Para 0, ¿sí? Me dice que 1 es verdadero, ¿no ve? 0 es un número par, sí. 1 es un número par, no, ¿no? O falso. 2 es un número par, verdadero. 3 es un número par, falso. 4 es un número par, verdadero, ¿no? Y eso es lo que está haciendo, ¿sí? Tengo T o la salida deseada para el inciso A, que son los números pares, ¿ok? Ahora, lo mismo hecho para el inciso B, ¿no? A ver, veremos si puedo. Este es para el inciso B, ¿no? Y donde me dice, el inciso B me pide calcular los números mayores a 5, ¿no? Entonces, los números mayores a 5, de estos mis valores de entrada, ¿sí? De estos mis valores de entrada son, si el display me va a dar 0, ¿es un número mayor a 5? No, no es. 1 es mayor a 5, tampoco. 2 es mayor a 5, tampoco, ¿no? Pues me está dando falso. Con los primeros números me está dando falso, ¿no? 3 es mayor a 5, tampoco. 4 es mayor a 5, tampoco. 5 es mayor a 5, no, es igual. 6 es mayor a 5, sí. Entonces este sí se representa por el valor 1, que es verdadero, ¿no? 7 es mayor a 5, sí. 8 es mayor a 5. 9 es mayor a 5. Entonces, solo estos, a partir del 6, son números mayores a 5, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando yo introduzca este patrón, ¿no? Y le pida calcularme los números, si es un número mayor a 5, entonces me va a dar como resultado sí, positivo, es mayor a 5, ¿no?
7 también va a reconocer este patrón y sí es mayor a 5, este otro patrón sí es mayor a 5, este otro patrón sí también es mayor a 5, ¿no? Esto para el inciso B. Para el inciso C, que son los números primos, ¿no? Me he planteado esta salida deseada, T sub C, ¿no? Y los números primos los vais reconociendo. 0 es un número primo, no. 1 es un número primo, no. 2 es un número primo, sí, ¿no? Entonces lo va a reconocer y me va a decir, sí, es un número primo 2. 3 es un número primo, sí. 4 es un número primo, no. 5 es un número primo, sí. 7 es un número primo, sí. Y solo tengo 4 números primos del 0 al 9, ¿no? Ese es el resultado. Ahora, ya habíamos dicho que la red neuronal trabaja con entradas, datos de entrada y salida deseada. En este caso, como tengo 3 problemas o 3, me pide resolver estos 3 incisos, tengo salida deseada para A, ¿no? Que viene a ser T sub A, salida deseada para B, que viene a ser T sub B, y salida deseada para C, que viene a ser T sub C. ¿Ok? Teniendo ya el planteamiento del problema, lo que sigue es poder codificarlo, ¿no? ¿Cuáles son mis variables o cuáles van a ser mis entradas? ¿Cuáles serían, chicos, mis entradas? Van a ser A, B, C, D, E, F y G, ¿no? Todo este dato, ¿no? Toda esta matriz va a ser mi matriz de entrada y esta va a ser mi matriz de salida 1, mi matriz de salida 2 y mi matriz de salida 3, ¿no? Entonces veamos ahora eso en MATLAB. Esto lo voy a cerrar. Esto también. Antes de cerrarlo, la tarea que tienen es poder hacer lo mismo que hice para la función AND, ¿ya? Que es prácticamente, bueno, es lo mismo, ¿no? Por no decir que solo tienen que copiar, ¿ya? Es lo mismo y quiero que me hagan un análisis de la función XOR, ¿no? Y eso ya está en el portal, ¿ok? ¿Por qué no se puede? ¿No? Porque o si se puede hacer con una red neuronal perceptrón simple, ¿se podrá hacer? Entonces intentemos hacer, veamos qué resultado nos sale y eso quiero que evalúen, ¿ok? Solo esos 2 ejercicios es lo que van a hacer para su práctica de este último tema, ¿no? Que no es una práctica, no es más que todo para que ustedes vayan interactuando con lo básico de las redes neuronales y MATLAB, ¿ok? Para poderles dar práctica deberíamos de ver más a profundidad. Entonces esto lo tienen que presentar hasta el día viernes, ¿ok? Ahora, en este ejercicio estábamos, ¿no? Acá. Tengo mis entradas y mis salidas. Ya tengo codificado, ¿sí? El proyecto, o perdón, la red neuronal, ¿sí? Por si acaso, todo lo que yo he hecho acá, ¿no? Está guardado en un nuevo archivo, ¿no? Que es ejemplo1.m. Todos los archivos que ustedes generen en MATLAB se van a guardar como extensión M, ¿sí? .m. Como en Prolog, ¿no ve? Se guardaba .pl. Entonces, MATLAB son archivos M, ¿ya? Ahora, ya viendo la parte del problema del ejercicio propuesto, ¿sí? Voy a utilizar estas palabras reservadas, que lo único que va a hacer es limpiar pantalla, ¿sí? La pantalla ay, cada vez se me ve el nombre. La pantalla de ejecución, ¿sí? O el terminal de ejecución. Va a limpiar los datos, va a limpiar gráficos y va a cerrar cualquier otra ventana, ¿no? Aparte de estas dos. Entonces es lo que está haciendo aquí, que siempre se ponen los programas cuando ustedes ya empiezan a codificar para que no se confundan, ¿no? Con los gráficos, ¿no? Tengo mis valores de entrada, ¿no? En P, ¿sí? P va a ser mi matriz de entrada, ¿ok? Tengo los valores de entrada, ¿sí? Que son todo este segmento. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Y el último es
G, que es 0, ¿no? Son 7 valores. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el último para G, 0, ¿no? Esto va a ser cuando el número mostrado en el display sea 0, este otro valor, ¿no? Que prácticamente estoy copiando, ¿no? Para el valor, para el número 1, ¿no? Entonces 0, 1, 1, 0, 0, 0, ¿no? Por si acaso estos datos son los números. Pues lo voy a poner en otro color. Ahí está. Esto es lo que estoy copiando, ¿no? Valor de entrada para 1. Valor de entrada para 2, ¿no? Para generar el número 2. Entonces tal cual lo estoy copiando para todos los números, ¿no? Incluidos 9. ¿Ok? Luego de eso, ¿qué voy a hacer? Para este valor de entrada, ¿sí? Para este valor de entrada, mi salida deseada va a ser 1, ¿no? 1, 0, 1, ¿no? Ya sé, ¿no? 1, 0, 1, 0, 1, 0. Entonces estoy haciendo mi salida deseada en T par, ¿ok? Aquí lo he denominado T sub A, ¿no? Pero el inciso A obtiene los números pares. Entonces, T sub par, y voy a codificar todos estos valores, ¿ok? Entonces tengo 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, ¿no? Para obtener números pares. La siguiente, que es para obtener números mayores a 5, ¿no? Tengo estos valores donde solo a partir del 6 o los últimos 4 son unos, ¿no? Y aquí tengo 1, 2, 3, 4. Y la salida deseada para el inciso C, que son los números primos, ¿no? Que tengo 0, 0, 1, 1, ¿no? 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, ¿no? Para los números primos, ¿ok? Ahora, con estos valores voy a poder inicializar, ¿sí? En este caso, ¿no? Voy a hacer mi valor de entrada, que es P, ¿sí? Y mi valor de salida, que es T, ¿ok? Como en este caso voy a hacer primero para T sub par, aquí nomás voy a cambiar, ¿no? T sub par va a ser mi salida, ¿ok? ¿Qué voy a hacer con eso? Voy a obtener, o voy a hacer el cálculo con mi salida deseada para números pares. Luego, en el siguiente bloque tengo el algoritmo de entrenamiento, donde se va a inicializar randómicamente los pesos y los vías, ¿no? Entonces, los pesos van a ir de un valor de 1 a 7 hasta, o de 1 a 7, y los valores del vías va a ir de 1 a menos 1, ¿ya? Son valores randómicos, ¿ok? Para el peso, para los pesos y para el vías. Entonces, luego, ya estoy programando, si se dan cuenta acá, el número de épocas. El número de épocas que voy a programar es hasta 500, ¿no? 500 iteraciones que va a hacer. Y acá estoy haciendo como hemos visto, ¿no? En el algoritmo anterior. Este algoritmo, ¿no? Estoy haciendo prácticamente esto, ¿no? Para entender cómo es que está entrenando la red. Entonces, mi sub Q, ¿no? Va a ir de 1 hasta 10 en este caso, ¿no? Podría poner de 0 a 9, ¿no? Son 9 números. Pero va a ir de 1 a 10. Va a ser 10 veces eso. Entonces, va a agarrar y va a decir, el error de sub 1 va a ser igual a la salida deseada, ¿no? Menos el cálculo de los pesos por el valor de entrada más el vías. ¿Ok? Se sigue esta sintaxis por si acaso, ¿ya? Y luego, ¿qué va a hacer? Con ese error que he obtenido, lo va a sumar a los pesos y lo va a sumar al vías. ¿Ok? Va a sumar en función al dato de entrada y al número, ¿no? De dato de entrada, que es sub Q, que va a ser Q. Va a terminar el primer for y el segundo for de las épocas, ¿no? Y posteriormente me voy a pedir que me imprima el error, ¿sí? El error que he obtenido entre el dato deseado, que es T, y el dato obtenido, ¿no? Eso es lo que me está mostrando acá, E.
¿no? Y E es el cálculo del error. Luego que me muestre los pesos, ¿sí? Los pesos que he obtenido para cada valor. Y finalmente que me muestre los vías. ¿Ya? Esto para ver más que todo el algoritmo de entrenamiento de esta red. Entonces, aquí, esto lo voy a ejecutar, ¿no? Voy a guardarlo y lo voy a ejecutar. ¿Ok? Y se han dado cuenta y he hecho uso de estas variables, ¿no? Ha limpiado pantalla e inmediatamente me ha mostrado el valor del error, del peso y del bias. ¿Ok? Ahora veamos. ¿Cuándo la red ha aprendido? ¿Cuándo se dice que la red ha aprendido? Cuando el valor del error es o se acerca a 0. ¿Ok? En mi caso, para la salida deseada de números pares, me está diciendo que el error es 0. ¿Sí? Es decir, que no hay diferencia entre la salida deseada y la obtenida por la red neuronal, ¿no? Y como hemos dicho, ¿no? Harlim es la que utiliza un perceptrón simple. Además de eso, habíamos dicho que los pesos del bias, ¿sí? Para poder obtener estos valores, que el error sea realmente 0, que no haya diferencia entre el deseado y el obtenido, tengo los siguientes valores aleatorios para los pesos, ¿no? Tengo acá 0 menos 0.08, ¿no? Es, como se dan cuenta, más o menos como la trampita, ¿no? Que yo le sumo a los pesos y luego le sumo también al bias para que pueda obtener este valor del error, ¿no? Entonces, ahora, fíjense, tengo los valores aleatorios de los pesos y tengo también los valores o el valor para el bias aleatorio, ¿ya? Esto no es que se mantenga constante. Voy a volverlo a ejecutar y estos valores van a cambiar. ¿Ven? Cambiaron los valores, ¿no? Son randómicos. Entonces, a cualquier valor de peso o bias, igual me está dando los errores ceros, lo que significa que la red ha aprendido, ¿no? Veamos ahora con la salida para mayores a 5. ¿Sí? Salida mayor a 5. Entonces esto lo voy a ejecutar. Esto lo va a borrar por si acaso la pantalla porque estoy utilizando esta sentencia, ¿no? Entonces lo ejecuto y lo borro. E igual me está diciendo para la salida de esta salida que yo le he entregado, ¿no? T más 5, me está diciendo que el error obtenido es 0, ¿no? Que sí realmente la red neuronal ha aprendido y que el valor deseado no tiene diferencia con el valor entregado con la red. Me está mostrando además los pesos y el bias. Veamos ahora para la siguiente salida, que es T para valores o T para obtener los números primos. Igual, ¿no? Voy a ejecutarlo y ha cambiado ya los valores, por si acaso, ¿no? Cambian los valores. Igual, ¿no? Me está entregando el valor del error en 0, es decir, que ha aprendido la red neuronal que no hay diferencia entre la salida deseada y la salida obtenida por la red neuronal. Tengo acá los pesos aleatorios que se han hecho, se han generado, y tengo el valor del bias utilizado para poder obtener este error, ¿no? Que es el ideal en cualquier problema. El valor siempre tiene que acercarse a 0. Lo más que se acerque a 0 es nuestro valor de confianza, ¿no? De nuestra red neuronal. Con eso hubiésemos ilustrado el algoritmo de entrenamiento del perceptrón. Y bueno, hemos llegado a la parte final de este tema, que son las redes neuronales artificiales, específicamente el perceptrón. Este es el último tema que se ha propuesto en el plan de trabajo de la materia, con lo que estamos cumpliendo el contenido propuesto. Entonces, muchas gracias por su atención y nos veríamos directamente el día del examen.